Existen 3 temas en el mundo y solo 3 temas del que un hombre con educación jamás debe hablar en público: la política, la religión y el fútbol, porque estos 3 temas despiertan verdadera pasión en la gente, con lo que nunca puedes dimensionar el impacto de tus palabras y saber cuándo alguien se va a sentir ofendido. Es por eso que no quería hacer un programa acerca del proceso electoral en México, pero como un canal comprometido con la verdad, noto demasiadas mentiras alrededor de dicho proceso, por lo que me era completamente necesario tocar el tema. Yo no voy a hablarte de por quién votar, ni voy a mandar saludos en este canal, no mamen, que soy pinche Radio Disney o qué pedo, sino que voy a describirte el mapa nacional histórico en el que te encuentras para que ni los medios ni nadie intenten verte la cara, y es que son tantas las mentiras que no sabría bien por dónde empezar, así que como siempre, comenzaré desde el principio. Como mexicano, cuando veo a mi país veo mucha pobreza, hambre, falta de oportunidad, y la verdad es que hace falta ser muy ciego para ver algo distinto, y entonces surge la primera pregunta de forma inevitable: ¿por qué México está tan jodido? Los japoneses viven en una isla sin petróleo y son una potencia mundial. Los alemanes perdieron 2 guerras mundiales y se sometieron a sanciones ridículas, y hoy en día son una potencia mundial, así que, ¿qué vergas pasa con México? Tiene buen territorio, de los mejores del mundo, es más grande que Alemania y que Japón, tiene todos los ecosistemas, acceso ilimitado a 2 océanos, un clima envidiado por el mundo entero y encima de todo tiene petróleo. Deberíamos de ser una puta potencia mundial, pero ¿por qué no lo somos? Existen muchas opiniones al respecto y muchas de ellas las vemos simplificadas en Carlos Kasuga, un empresario nacido en México con padres japoneses y dueño de Yakult, quien al opinar acerca de estas dos culturas explica las diferencias que él cree ver en ambas. En Japón, afuera de las estaciones del metro puedes dejar tu bicicleta sin encadenar, irte a trabajar 8 o 12 horas y luego regresar y encontrarla tal cual la dejaste. En México, todos tenemos que usar chalecos antibalas para ir a la tienda, así que la diferencia es clara. En Japón, las personas son responsables y trabajan el tiempo que deben hacerlo con disciplina. En México, un hombre se pone borracho por los días feriados y se queda 5 días más en la fiesta. En Japón, puedes cruzar la calle sin que te atropellen. En México, esquivar autos es un arte que todo mexicano debe dominar o de lo contrario morirá cruelmente. En Japón, la gente tira la basura en donde va, mientras que en México todo les vale verga y así sucesivamente. Una interminable lista de etcéteras dirigidos siempre a una sola cosa: la mentalidad. Y si alguna vez tú también te hiciste la pregunta de cuál es el problema con los mexicanos, probablemente hayas llegado también a esa misma respuesta, pero si las cosas fueran tan simples, este programa no se llamaría Conspiración Paranoica, chingaos que no, así que déjame ponerte todo en otra perspectiva. Imagina a un país que es apoyado por 2 potencias europeas que le dan armas, que le dan recursos, que le invierten, y otro país que es atacado por 6 potencias europeas al mismo tiempo. ¿Cuál de estos 2 países piensas que tendría un mejor nivel de vida? ¿El que es apoyado por 2 potencias europeas o el que es atacado por 6 potencias europeas? No te lo pienses, la respuesta es muy fácil. En resumen, Estados Unidos fue fundado por Inglaterra. Los ingleses mataron a todos los nativos que pudieron y luego fundaron un país. Cuando las cosas se pusieron feas entre los ingleses de Estados Unidos y los ingleses de Inglaterra, que querían cobrarles más impuestos, esto derivó en una guerra en la que los Estados Unidos fueron apoyados por Francia, más específicamente por el rey Luis XVI de Francia, quien gastó tanto dinero apoyando a los gringos que dejó sumida en la pobreza a su propia gente, desatando luego la Revolución Francesa en la que le cortarían la cabeza con una guillotina por andar apoyando a los gringos. En cambio, en México llegaron los españoles, una potencia que también dominó el mundo en algún momento de la historia. Colonizaron, nos independizamos de España en una guerra sin el apoyo de ningún otro país, y luego tenemos una guerra con una interminable lista de países: Francia, Estados Unidos, España, Estados Unidos, Bélgica, Egipto, el Imperio Austriaco, España, Estados Unidos. Sí, los españoles y los gringos han sido particularmente caquines. Por lo que a los putos gringos les sería muy fácil decir que ellos son muy chingones porque tienen una gran mentalidad, y que a los mexicanos están jodidos porque son huevones y tienen una mentalidad muy pobre. Pero esto es mentira. Estados Unidos es una potencia porque en su fundación le apoyaron potencias europeas, y México está jodido porque toda su historia se lo han estado chingando otros países. Es casi un milagro que este país exista luego de tantas intervenciones. Así que cuando a mí me preguntan cuál es el problema de México, mi respuesta es una:
El problema con México es que tiene a Estados Unidos a un lado, y tal vez pienses, pero Canadá también tiene a Estados Unidos a un lado y a ellos les va bastante bien, pero no es igual, porque Canadá se formó con colonias francesas que no entraron en guerra con Estados Unidos, sino que fueron defendidas por esa alianza que tuvieron los franceses con los gringos y por tanto no sufrieron estos intentos de intervención. Así que para los canadienses también sería fácil decir que es su mentalidad la que los ha llevado a ser una potencia, pero esto es obviamente una mamada. El supuesto de que los mexicanos son huevones no se sustenta por ninguna parte. Estadísticamente, México es uno de los países que más horas hombre trabaja en el mundo entero, así que la idea de que nuestra pereza nos tiene pobres es falsa. Así que la pregunta no es por qué México es pobre, sino ¿México es de verdad tan pobre? Pues déjame decirte que según reportes de empresas extranjeras, México tiene la quinta clase política mejor pagada del mundo. Así es, nuestros políticos son más costosos que los políticos de Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Noruega, Suiza y demás países primermundistas. No mames, eso es putamente increíble. El actual presidente Peña Nieto tiene un avión Boeing 787 Dreamliner que costó unos $220 millones, unos 4.180 millones de pesos y claro, seguramente tú al igual que yo no tienes ni una puta idea de cuánto dinero es esto. Pues bien, con este dinero podrías comprar un estadio de fútbol con tecnología de punta y te sobrarían $20 millones. Con ese dinero podrías comprar 598,000 gansitos y podrías construir 88 hospitales. Es pues una cantidad muy pendeja de dinero que es un lujo que en verdad nuestro presidente no se merece. Es decir que a pesar de tener la mitad de la población viviendo en pobreza extrema, tenemos a una de las clases políticas mejores pagadas del mundo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De nuestra mentalidad? No, por supuesto que no, la culpa es de los putos Estados Unidos. Al principio, la invasión de los Estados Unidos sobre México incluyó el robo de una gran parte de nuestro territorio, Texas. Ahora, Estados Unidos ya no quiere anexar a México a su territorio por una sencilla razón: somos demasiados. Si Estados Unidos decidiera invadir México y convertirlo en parte de su territorio, entonces los latinos serían mayoría en la población y decidirían las elecciones. Es decir, que los gringos pasarían a ser minoría en su propio país, como está sucediendo justo ahora. Es por eso que están tan interesados en hacer deportaciones y es por eso que ya no están interesados en seguir invadiendo México físicamente. En lugar de eso, compran a la clase política para poder explotar los recursos de nuestro país. Abren una empresa suya en México a la que no le cobran impuestos, los políticos cambian la ley laboral para poder pagarle una mierda a sus empleados y luego despedirlos sin pagarles nada. Pagan unos millones para que los políticos les regalen las minas y el petróleo del país y se benefician por miles de millones de billones de dólares mientras hay gente que muere de hambre. Y quisiera que esto fuera una invención mía, una chaqueta mental completamente injustificada, pero ni siquiera lo estoy inventando. Según documentos de la CIA evidenciados por Wikileaks, Echeverría, López Mateos y Díaz Ordaz eran agentes encubiertos de la CIA que trabajaban en secreto para los Estados Unidos. ¡No mames! Presidentes que mataron miles de personas, que desaparecieron a miles de estudiantes, trabajaban para los Estados Unidos, así que ni siquiera hay forma de negarlo. Estados Unidos tiene 300 años cagándonos el palo para poder alimentarse de nuestros recursos. A partir de eso, podríamos decir que 2 de los 3 candidatos a la presidencia han trabajado hombro con los Estados Unidos para realizar reformas en México de las que ahora ellos mismos se quejan, pero que en realidad en su momento ayudaron a promover activamente y por las que probablemente recibieron una muy buena tajada en millones de dólares y las que seguramente seguirán promoviendo en caso de llegar a la presidencia. AMLO, por otro lado, es criticado por ser un dictador, ya que mucha gente cree que en caso de quedar presidente, México se convertiría en Venezuela, solo que al ver las estadísticas, México y Venezuela de hecho están empatados en casi todos los rubros: pobreza, delincuencia, desempleo, salarios bajos, salvo la pequeña diferencia que ellos tienen un bloqueo económico por parte de Estados Unidos que no les permite negociar ni comerciar con muchos países, así que en realidad ya somos Venezuela.
Eso puede sonar a que quiero que votes por López Obrador, pero no necesariamente. Estados Unidos tiene a México de los huevos de tal forma que si su presidente no les gusta o si él no actúa como ellos quieren, tienen el poder suficiente para causar una devaluación económica. Incluso han matado presidentes, así que existe la posibilidad de que Estados Unidos obligue a Obrador a seguir con el mismo esquema de los presidentes que han estado antes que él, por las buenas o por las malas, con lo que su llegada a la presidencia no necesariamente implicaría ningún cambio y podría generar una devaluación económica en el país. Inevitable, no necesariamente. El panorama internacional es complicado y aunque Estados Unidos invirtiera en generar una crisis en México, existen personajes como el multimillonario Soros o países como China y Rusia que podrían estar interesados en arruinar los planes de Estados Unidos, aunque indudablemente nos encontramos frente a las elecciones que decidirán el futuro de este país. Así que a mi parecer tenemos dos opciones. Continuar incondicionalmente del lado de Estados Unidos sin arriesgarnos a una crisis, pero conformándonos con ser un país mediocre cuando tenemos el potencial de ser una potencia mundial, o apostar todo a un cambio. Decidas lo que decidas, no me eches la culpa a mí, porque la política es conspiración. Conspiración paranoica.